Hola, soy Mario Oropesa y hoy en Azucao prepararemos un exquisito pay de limón. ¡Comencemos! Hola, qué gusto tenerte hoy aquí en Azucao. Hoy quiero compartir contigo una receta por motivo de mi cumpleaños. Esta receta tiene conmigo unos 20 años y ha sido parte fundamental de mis inicios como repostera artesanal, porque con ella conseguí mis primeros clientes en el área de restaurantes. Quiero que me acompañes a preparar un exquisito pay de limón y hoy quiero compartirla con ustedes. ¿Me acompañas? Vamos por los ingredientes. Ya estamos en el supermercado. Vamos a comenzar esta vez por la frutería. Vamos a buscar los limones, que me encantaría saber cómo le llaman en tu país. Yo voy a escoger unos 4 o 5 limones. Yo los escojo con la piel que sea brillante y que sean lisos. De esa manera nos aseguramos de que estén jugosos. Mira este. Y ya estaríamos listos por aquí con los limones. Ahora vamos por la leche condensada. Vamos a escoger, bueno, puede ser esta marca. Y seguimos por acá, dejamos esto y continuamos para buscar la harina de trigo. Esta vez voy a llevar harina de trigo leudante. Seguimos por aquí por la azúcar. Seguimos por aquí para buscar la margarina. Vamos a llevar esta y ya estaríamos listos con casi todos los ingredientes. Por aquí tenemos el azúcar, la harina de trigo, la margarina, la leche condensada y los limones. Ahora vamos por los huevos. Aquí tenemos el cartón de huevos y ya estaríamos listos con todos los ingredientes para el pay de limón. Ya terminamos las compras. Aquí tenemos nuestros ingredientes y lo que gastamos, 1.568,75. Ahora vamos a la cocina. Bien, vamos a comenzar con la preparación. Iniciamos con la base del pay de limón. Vamos a comenzar con 150 gramos de mantequilla. Lo vamos a colocar en el envase y vamos a batir la margarina a una velocidad suave hasta que esté con una consistencia cremosa. Vamos a añadir un huevo y seguimos batiendo. Vamos a batir hasta que esté integrado el huevo con la margarina. Luego vamos a añadir poco a poco 280 gramos de harina de trigo leudante hasta formar una masa homogénea. Podemos batir con batidora a velocidad baja o a mano para evitar amasar en exceso y que no se quiebre la masa al hornear. Ahora vamos a engrasar el molde y vamos a colocarle harina para evitar que la masa se pegue al momento de hornear. Ya tenemos lista la masa. Ahora vamos a ir expandiendo la masa en el molde. Este molde tiene un tamaño de 23 centímetros de diámetro por 4 centímetros de alto. Con un tenedor vamos a pinchar la masa para hacer huequitos y evitar que se abombe la masa y se deforme cuando se esté horneando. Ahora vamos a llevar la preparación al horno por un tiempo de 20 a 30 minutos o hasta que se vea ligeramente dorada. Vamos ahora con la crema de limón. Esta crema de limón lleva una lata de leche condensada y un cuarto de taza de jugo de limón natural, que son aproximadamente de 2 a 3 limones. Ay, me encantaría que me dijeras en los comentarios cómo le llaman ustedes al limón. Combinamos la leche condensada con el jugo del limón y así obtendremos una crema fácil, deliciosa y perfecta para el relleno del pay.
Entonces vamos a esperar que la base salga del horno y mientras tanto esto lo refrigeramos. Ahora vamos con la última parte de la preparación, que es el suspiro que va por arriba del pie, que puede ser de dos formas. Puede ser el suspiro tradicional, como lo llamamos en Venezuela, que me encantaría que me dijeras cómo lo llaman en tu país, que lleva claras de huevo, solo las claras y el azúcar. O la otra opción, que es la que yo voy a hacer, es el merengue italiano. Entonces vamos a iniciar colocando una olla en la cocina a fuego alto y vamos a añadir 200 gramos de azúcar y 1/4 de taza de agua para hacer el almíbar. Al mismo tiempo vamos a montar 2 claras de huevo, vamos a colocarle una pizca de sal y vamos a comenzar a batir a velocidad baja y progresivamente vamos a ir aumentando la velocidad. Miren cómo se ven las claras de huevo montadas. Miren cómo cambia tanto el color como la textura y cómo se van formando líneas en la mezcla. Esto nos puede dar una idea de que las claras ya están a punto de nieve. Si quisieras hacer el merengue francés o tradicional, ya puedes ir colocando el azúcar poco a poco. Para el merengue italiano, el almíbar debe estar a una temperatura de 110 a 120 grados. Si no tienes termómetro, puedes tener un vaso con agua y hielo e ir probando colocar una cucharita de almíbar dentro del vaso. Cuando el almíbar se enfría, debes poder hacer una bolita, pero ten mucho cuidado porque el almíbar se calienta mucho. Yo voy a retirar esto de acá. Mientras seguimos batiendo a una velocidad media, vamos a ir colocando el almíbar en forma de hilo, poco a poco. Y miren el brillo que se ve en el suspiro o en el merengue. Miren la forma como la batidora deja surcos en el suspiro. Este merengue ya está listo para trabajarlo con manga. Miren los picos, miren cómo se forman el pico perfecto en el merengue. Bueno, ya tenemos la base acá del pie y ahora vamos a la última parte, que es el ensamblaje del postre en sí. Entonces yo usé este molde, que lo que hago es que retiro las paredes y vamos a colocarlo en el plato. Vamos a servir. Desmoldamos suavemente y miren qué fácil sale y lo colocamos acá. Vamos a colocar miren la consistencia de la crema, miren qué belleza. Entonces seguimos colocando la mezcla del limón. Ahora vamos con el adorno del suspiro o merengue. Yo aquí tengo una manga de plástico, que estas son desechables y ya vienen listas con la forma. Lo único que tenemos que hacer es cortar. Si no tienes esta manga, puedes agarrar una bolsa tipo Ziploc y la cortas. Entonces yo voy a usar esta manga, cortamos, colocamos el acoplador dentro de la manga y yo voy a usar esta boquilla número 12 de Wilton. Vamos a rellenar la manga y comenzamos a decorar. Y estaría listo el pie con la decoración. Miren qué bonito se ve. Ahora vamos a broncear con calor el suspiro. Yo lo voy a hacer con una pistola de calor y ustedes pueden hacerlo con el horno con la función de broil o gratinado para dorar el merengue. Miren cómo ya va tomando color el pie. Yo lo voy a dejar así y ya estaría listo el pie de limón. El pie de limón es un postre frío, por tanto te recomiendo refrigerarlo por al menos 3 horas antes de cortarlo
y disfrutarlo. Miren qué bonito quedó el pay de limón. Ahora vamos a servir un pedazo de pay de limón para disfrutarlo con ustedes. Ya, ahora vamos a probar. Miren qué bonito se ve el pay de limón. ¿Sí? Miren qué bonito se ven las capas del merengue, la crema y la base de la galleta. Miren qué hermoso. ¡Feliz cumpleaños a mí! Quiero agradecerles por el tiempo que estuvieron aquí preparando esta receta. Bueno, vamos a probar el pay. ¡Salud! Está divino, divino, como les dije. Este postre es exquisito para compartir. Bueno, no más. Si te gustó el video, compártelo, prepáralo y me dices cómo te quedó en los comentarios. Regálanos un like, suscríbete y hasta un próximo video. Bye.